Y el día de hoy pues vamos a continuar hablando de una serie que comencé y que esa va a durar varios meses. Se llama Mayordomía y Servicio. Acuérdate esto. Y hemos hablado también los últimos días o que estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesús ya viene. Amén. Una vez más, el Señor Jesús ya viene. Amén, gloria al Señor, ya viene, dale otro aplauso, claro que sí, el Señor Jesús ya viene, y como ya viene, tenemos que prepararnos, amén. ¿Y cómo nos preparamos? Ahora sirviéndole, haciendo algo para el Señor, amén. Y el día de hoy, como parte del servicio, ¿cómo le podemos servir si primeramente no sabemos qué es lo que Él quiere? Amén. Tenemos que saber qué es lo que Él quiere. Para eso tenemos que escucharlo. Amén. Tenemos que escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes del tema el mayordomo oye y también obedece. Oye y obedece. ¿A cuántos les toma pues trabajo obedecer? ¿A alguien le toma trabajo obedecer? Yo levanto las dos manos. Ahora, quiero decirte que cuando alguien te dice directamente algo, es más fácil que obedezcamos a que cuando alguien te dice, oye, me dijeron que hicieras esto. Ah, pero como no me lo dijeron directamente, pues me hago los de los oídos sordos. ¿Sí o no? Hasta que nos hablan directamente. Quiero decirte, muchas veces, bueno, no muchas veces, aquí en la palabra de Dios está todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero estoy seguro que todos la leemos, y al leerla, la leemos. Y muchas veces la leemos y escuchamos muchas cosas, pero en forma general. Ah, muy bien. Y la podemos leer y en forma general, pero no la obedecemos. Hasta que de repente estamos leyendo algo y algo salta de la palabra de Dios, nos llega, nos habla. Y donde nos habla, ¡oh!, nos emociona. Escuchamos. Y eso que recibimos, lo obedecemos. Porque fue algo directo. Eso en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en la mayoría en griego. Y la palabra en griego, hay dos formas de interpretarlo. En griego, cuando dice que la palabra, una de la palabra griega es la palabra logos. La palabra logos es estudio, tratado, información. Pero también otro significado en el griego es la palabra rema. Y rema es cuando es una revelación que ahora recibimos de esa palabra, donde ahora somos iluminados. Eso significa revelación, que vuelve a la luz. Entonces, pero ese volver a la luz, ¿qué es? Que es que Dios me está hablando, que estoy escuchando la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, ¿qué produce? Obediencia. Amén. Obediencia. Entonces, por eso el día de hoy quiero hablarte precisamente de esto. El siervo, el mayordomo, oye y obedece. Y obedece al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Disculpen que no me está abriendo esto. ¿Mande? ¿Me pueden poner la primera escritura, por favor?
Muy bien. Miren lo que dice la palabra. ¿Me puedes abrir este archivo que está ahí? No, se fue. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Fíjate, es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Si tú dices, ¿qué es mejor? ¿Dar una ofrenda o dar un diezmo? Pues qué bueno que lo puedes dar. Pero mejor que todo eso es obedecer la voz del Señor. Es obedecer, es seguir al Señor. Porque la obediencia significa que al estar escuchando y obedecer, estoy haciendo algo para el Señor. Amén. Por eso estamos para hacer algo para el Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y al escucharla, no tan solo escucharla, sino también obedecerla. Amén. Entonces, por eso el Señor dice, lo que más le agrada es que cada uno de nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Si me pueden poner la siguiente escritura, por favor. Gracias. Entonces, y en esto de la obediencia, te quiero decir algo. ¿Cómo Dios habla acerca de Abraham? Y la palabra de Dios habla que Abraham habló al Señor y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Ahora, ¿le dijo qué tierra? No. Y le dijo, sal. Pero Dios le habló. Y él escuchó la voz de Dios, que Dios le habló. Y estando en un mundo pagano. Y el Señor le habla. ¿Y qué hace Abraham? Abraham sale. ¿Y por qué salió? Porque creyó a la voz de Dios y le obedeció. Y no tan solo eso. ¿Se acuerdan de que el Señor le dio la promesa de un hijo y no venía el hijo hasta que él tenía 100 años? Y aproximadamente tenía como 114 años, 116 años. Y el Señor le dice, ahora tu hijo, tu único hijo, ven y ofrécemelo en sacrificio. Y escuchó la voz de Dios. Y algo que no escuchó, el día de hoy, Dios nos habla y muchas veces decimos, ¿es de Dios o soy yo? Pero Abraham no dudó. Dios le habló. Imagínate si el Señor nos dijera, sacrifica a tu hijo. Uno diría, aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo? Quizás uno diría eso, pero ¿por qué no dijo eso Abraham? Porque había escuchado la voz de Dios. Gracias. Porque escuchó la voz de Dios. Entonces obedeció. Y hasta el último momento, y al hijo que más quería, a su único hijo, y el Señor se lo pide. El Señor, ¿por qué? Porque primero es Dios. Amén. Entonces, el día de hoy estamos hablando de que tenemos que aprender a obedecer. Y como aprender a obedecer, el cristiano tenemos que estar dispuestos a cambiar de dirección. Escúchame. Tenemos que estar dispuestos a cambiar de dirección en nuestras vidas, a cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿A qué? Porque escuchamos la voz de Dios. Mira lo que dice Mateo 7:24. Dice esto: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces, ¿dónde está nuestra fuerza? En que escuchemos la voz de Dios, la enseñanza, eso y lo podamos seguir. Esos son nuestros valores. Te voy a decir, hay veces es muy difícil cambiar de dirección. Porque al cambiar de dirección es dejar algo que a ti te gusta.
Te voy a decir algo en forma personal que a mí me gustaba y desde que tengo uso de razón me gustaba. Era que desde niño pensé que yo quería ser médico de profesión. Desde que tengo uso de razón. Y pude terminar, pude empezar a trabajar y mi carrera iba ascendiendo. Y luego escucho la voz del Señor. Y que el Señor donde Él me quiere preparar para conocerle, para servirle. Yo te voy a decir, nunca hubiera tomado la decisión que la tomé si yo no hubiera escuchado de Dios. Pero escuché de Dios. Sabía que Dios me estaba llamando. Y porque sabía, hice un cambio completo. Tuve que renunciar a cosas que era lo que más amaba, lo que más me había costado, lo que más había deseado. Y tuve que dejarlo. Y al seguir el Señor, ¿de veras que es fácil obedecer al Señor? No. Porque seguir en contra de la corriente. Pero la única forma que uno puede obedecer al Señor es que Dios le hable en forma personal. Yo mucho tiempo había leído las escrituras, pero cuando el Señor me habló específicamente y fue la palabra rema, la palabra revelada que Dios me habló en Marcos capítulo 3 del 16 al 18, donde el Señor me habla acerca de que Él quería que yo estuviera cerca de Él y donde entonces cambió todo. Cambió todo. Entonces cambió la dirección de mi vida. Por eso te voy a decir que la dirección de nuestra vida no la cambie el dinero. ¿En dónde me ofrecen mejor trabajo? ¿Es donde me pagan mejor? ¿Cuáles son los mejores beneficios? ¿Cuál es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es mi carrera? Todo eso somos nosotros. ¿Qué tenemos que seguir? Acuérdate, el Señor viene, tenemos que prepararnos para Él, tenemos que escuchar la voz de Él. Y siempre Él nos va a pedir cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él. Y tenemos, el día de hoy, me da tanta tristeza porque en este mundo no hay valores, el valor es el dinero. Hay un dicho que dice, y he escuchado ese nombre, hasta con dinero hasta los perros bailan. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y qué significa eso? Que con dinero yo lo compro todo. Y es muy triste que muchas veces así es. Pero ¿por qué? Porque no hay valores. Y el día de hoy yo te estoy hablando que el valor principal es Dios, es su palabra, es su voluntad para mi vida. Es que aunque no lo entienda, pues, voy a tener que cambiar dirección a la dirección que el Señor tiene. Y siempre que cambiamos la dirección a la dirección de Dios, siempre tiene que ser por fe. Siempre es creyendo en Dios. Amén. Y cuando creemos, obedecemos y empieza a ver ese nuevo vivir en cada uno de nosotros. Entonces, a eso me estoy refiriendo, que el Señor el día de hoy nos está llamando a escuchar la voz de Dios. Y no tan solo a escucharlo, sino que estemos dispuestos a cambiar la dirección. Ahora quiero también decirte esto. Obedece a todo. Y sométete a las autoridades como a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que obedecer a Dios en todo. Y cuando uno dice someterse a las autoridades, te voy a decir, siempre hay ¿cómo me voy a someter a un pagano? ¿Cómo me voy a someter a uno que sé que es un desobediente, que es un idólatra, que no se lo merece? ¿Cómo me voy a someter? Y el día de hoy te quiero hablar de eso, de la obediencia y del sometimiento.
Porque esto es algo muy importante que muchas veces como pueblo de Dios no sabemos qué hacer. Entonces, quiero que veas este pasaje conmigo en Romanos capítulo 13, verso del 1 al 5. Romanos 13 dice, toda persona, no dice aquí los cristianos o los que no son cristianos. Aquí dice toda persona, seas cristiano, no seas cristiano. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y uno dice, ¿cómo puede una persona tan mala ser esa autoridad? Pero aquí dice, toda autoridad es puesta por Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Dios tiene un propósito. Verso 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Verso 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Verso 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Verso 5. Por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y habla de la palabra sometimiento, de que tenemos que someternos y a las autoridades. Y muchas veces no hemos entendido la diferencia entre dos palabras, someterse y obedecer. Y es importante poder ver esas dos palabras, el sometimiento y la obediencia. Ahorita leíamos al principio que Dios se agrada más que cualquier sacrificio en la obediencia. Amén. Y obedecer es hacer lo que Dios nos pide. Y someternos. Aquí dice la Biblia, y en este pasaje no dice, obedece en todo a las autoridades. No dice eso. Dice, sométete en todo a las autoridades. Porque la obediencia es hacerlo. Someterme es yo me someto, me sujeto. ¿Qué significa? Hay otra palabra, es sumisión. Si tú te fijas, la palabra sumisión es su misión. Es la misión no mía, sino de la otra persona. Amén. Que yo me estoy poniendo debajo de la visión, debajo de lo que esta persona está diciendo. Ahora, no está diciendo que me someta contento. Me dice la palabra sométete, pero no me dice obedece. Puede haber esa diferencia y lo vemos constantemente en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Someternos y obedecer. Someternos es que aunque no esté de acuerdo, yo primero voy a obedecer a Dios con todo mi corazón. Aún. Y eso puede ser que desobedezca a mis autoridades, pero me someto. Me pongo bajo la misión, bajo la autoridad de mi autoridad. ¿En qué aspecto? En que me pase lo que me pase. Me someto al castigo, pero yo voy a obedecer a Dios. Te lo voy a presentar y te voy a dar la historia de los discípulos de Jesús y lo que ellos fueron confrontados. La palabra de Dios menciona, en Hechos capítulo
4 del 13 en adelante. Quiero que veamos este pasaje. Es un pasaje hermoso que dice esto: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús. Y los miembros del concilio era parte del Sanedrín, parte de las autoridades religiosas de ese tiempo en Jerusalén. Entonces, viendo lo que ahorita leíamos en Romanos capítulo 13, los discípulos tenían que estar sujetos a ellos. Porque dice, toda autoridad es puesta por Dios. Tenían que estar sujetos a ellos. Entonces, aquí está Pedro y Juan con sus autoridades. Dice, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir, ¿qué era lo que había pasado? En Hechos capítulo 3, dice la Biblia que Pedro y Juan iban al templo en el tiempo de la oración y se encontraron una persona lisiada, coja de toda su vida ahí a la puerta y mendigando, pidiéndole dinero. Y Pedro le dijo, gracias a Dios que no traía dinero, porque si hubiera traído dinero, pues le hubiera dado su limosna. Pero Pedro le dijo, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y sabes lo que pasó? Se levantó y anduvo y corrió y caminó y entró al templo. ¡Aleluya! Te quiero decir, ¿por qué estaba afuera del templo? Porque los lisiados no podían entrar al templo. Porque eran personas que estaban afectadas. Él no podía. Pero él dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. Y fue tal la señal porque todos conocían a esa persona, porque todos los que iban al templo, esa persona les pedía dinero a todos. Entonces, no sabían qué hacer el concilio con Pedro y Juan. Y mira lo que dice, así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Que no le digan a nadie de Jesús. Verso 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mira, esa es la voluntad de las autoridades que les estaba diciendo, no enseñen. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios nos dice a sus discípulos en ese tiempo, a nosotros el día de hoy. Id y predicad. Y aquí ellos, las autoridades, le dicen, no lo hagan. Nunca más lo vuelvan a hacer. Mira la contestación de ellos. Verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Fíjate, utiliza la palabra obedecer. ¿Quieres que obedezcamos a ustedes, que nos están dando una palabra completamente diferente a la que hemos recibido, a lo que sabemos que es la voluntad de Dios? Verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Fíjate lo que ellos le dijeron. Ok, vamos a seguirte la corriente. No, ellos le dijeron directamente a lo que no lo vamos a hacer, porque no vamos a desobedecer a Dios y vamos a seguir hablando todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. ¿Te fijas cómo el problema que hay?
el que les estaban diciendo, no hables. Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Entonces tú puedes decir, se están sometiendo, pero ¿cómo? No se están sometiendo. Porque muchas veces hemos visto la palabra someterse y obediencia es igual, y no es igual. La obediencia es siempre absoluta, completa a Dios. El sometimiento es yo me someto a las autoridades del mundo o de las personas como si fuera Dios, aunque no esté de acuerdo. Pero si lo que me están pidiendo es en contra de Dios, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque voy a obedecer primero a Dios. Voy a obedecer primero a Dios en eso. Voy a obedecer primero a Dios antes que lo que yo quiero es obedecer a Dios. Amén. Y luego sigue la historia aquí en Hechos. Y luego después de esto, quiero que veas lo que sucede. En el verso Hechos 5, 17 y 18, al siguiente capítulo. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en cárcel pública. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos seguían hablando. Los arrestaron, los metieron. ¿Tenían la autoridad de arrestarlos? Sí, porque eran la autoridad. Entonces los arrestaron y los metieron en la cárcel pública. Luego vamos al verso 27 en ese mismo capítulo. Después los llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? Les reclamó. ¿Se acuerdan? Y le está diciendo, ya te lo habíamos dicho. No hablen, y les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a todo Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y me da risa, porque cuando lo crucificaron a Jesús, ellos dijeron, nosotros nos hacemos responsables. Y ahora nosotros no somos responsables. No, sí son. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces, todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer primero a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Aquí lo dice bien claro. Por eso es primero Dios. ¿Cómo se traduce esto? Si por ejemplo estás en el trabajo y en el trabajo te piden que hagas algo que es ilegal, que es una mentira, que es un fraude. Entonces, pero me tengo que someter a las autoridades. Sí te estás sometiendo, pero no tienes que obedecer, porque la obediencia es primero a Dios. Y que el Señor no quiere que mintamos, que hagamos fraudes, que hagamos esas tranzas. Pero si lo hago me van a correr. Eso es parte de someterte. Como parte de someterse, los discípulos fueron arrestados. Escucha, no estaban obedeciendo, pero sí se estaban sometiendo. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que se rebelaron o se resistieron el arresto. No dice eso. Sino que los arrestaron y se los llevaron y ellos perfectamente fueron. Se estaban sometiendo a la autoridad, pero no estaban obedeciendo eso que no era de Dios. Verso 30. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. ¿Y sabes qué? Aún el Señor les estaba dando la oportunidad para ahora predicarles a sus autoridades. Ahí le está predicando, le está diciendo, ustedes lo hicieron, pero ahora hay arrepentimiento.
Y dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Entonces, vemos aquí la diferencia que hay en seguir la obediencia a Dios o a los hombres. Y aquí perfectamente que dice Pedro y Juan que es obedecer primeramente a Dios. Y luego ve conmigo al verso 40. Y en el verso 40 dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. ¿Cuál era la culpa? ¿Qué era lo que el crimen que ellos habían cometido? Hablar el nombre del Señor, obedecer al Señor. Los azotaron. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y mira cómo salen los discípulos, salen bien tristes. ¿Cómo es posible que me pegaron? Estoy sirviendo al Señor y me pegaron y me lastimaron. Mira cómo salen los discípulos. Los discípulos salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Gloria al Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Ellos obedecieron al Señor y se sometieron a las autoridades. ¿Cómo se sometieron? Los arrestaron, los pusieron en cárcel, los azotaron. Todo eso es someterse a la autoridad. Pero la obediencia absoluta es solamente a Dios. Entonces, eso es importante, que cada uno de nosotros aprendamos esa lección acerca de cómo tenemos que vivir. Y eso se aplica en cada faceta de nuestras vidas. Te voy a decir, he encontrado parejas, y principalmente mujeres, que están casadas y que me dicen: pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero mi esposo no me deja ir a la iglesia. Y él es mi autoridad superior. Y pues le tengo que hacer caso, porque Él es mi autoridad y me tengo que someter a Él, y por eso lo tengo que obedecer. Y ahora te quiero decir lo que dice la palabra. La obediencia es al Señor. ¿Qué significa? La palabra de Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor? Pues yo le tengo que servir al Señor. ¿Y qué? Pero mi esposo no quiere. Pues eso es lo que él quiere, pero yo me someto a mi esposo. ¿Y qué si me castiga? Sométete al castigo. ¿Y qué si llego a la casa y no me abre la puerta de la casa, me deja en la calle? Pues siéntate en la puerta de tu casa. ¿Qué? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Primero es Dios. Pero si tú vas a tu casa y te peleas con tu esposo y lo maldices y todo eso, no, es haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor. No con gritos, no con amenazas, no con nada de eso. Ahora yo te puedo decir, ¿y cuándo conociste al Señor? Porque hay parejas que dicen: no, es que él nunca ha sido, y tú sí has sido. Ah, sí, yo tengo años de cristiano, años de cristiana. Bueno, si tienes años de cristiana, nunca te debiste de haber casado con él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los infieles. Entonces tú no le hiciste caso a Dios y te juntaste con un filisteo, un pagano. Entonces ahora, por eso estás sufriendo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Me separo. No, ya te metiste, ahora te quedas. Y ahora obedece a Dios y sométete a Él. Pero
Y sabes que al hacerlo, Dios va a traer bendición en esa casa. Dios trae restauración. Pero es tan importante, en todos estos casos, yo primero pongo a Dios. Yo primero obedezco a Dios en todos los aspectos. He escuchado también personas, ¡ay, pastor! Mujeres, yo quiero diezmar. Pero mi esposo es el filisteo, el pagano, él no da nada, él es más codo que nada, él no da nada. Y ahora, ¿qué hago? Y mi pregunta, ¿y él le da dinero a usted? Pues sí, me da dinero para el diario, pero le da dinero para usted, sí. Bueno, pues de lo que le dé, usted diezme. Y dígale, o sea, esto no, yo estoy diezmando, tú no quieres diezmar, bueno, pero yo sí lo voy a hacer. De lo que tú tienes, de lo que tú recibes, pero en lo que nosotros podamos, tenemos que obedecer a Dios. Y en ninguna forma estoy diciendo diezmes escondidas, no, para nada. Y te estoy hablando en el matrimonio, te estoy hablando también en el trabajo. En el trabajo donde primeramente yo tengo que obedecer a Dios. Esos son los valores. Si no haces eso, te voy a correr. Muy bien, me someto a ti. Y si me corres, pues me corres. Y puede ser que te corran, sí, te corren, pero ¿sabes qué? Si te corren de esa manera, el Señor va a abrir un mejor trabajo para ti. Entonces es tan importante que aprendamos ese secreto de obedecer al Señor y someternos a las autoridades. Te voy a decir, la mayor parte de las autoridades nos podemos ver en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, vivían en un pueblo pagano, vivían en Babilonia, y vivían con puros idólatras. Y imagínate esto, ahí que erigen una estatua y que todos se tenían que arrodillar, mientras que aquellos, los 3 amigos de Daniel se quedan parados. Se quedan parados. ¿Qué estaban haciendo? No estaban obedeciendo el edicto del rey, pero se sometieron. ¿Por qué? Si me van a aventar al fuego, métanme al fuego. Se estaban sometiendo, no huyeron, no se resistieron, se sometieron. Pero ahí Dios, el que obedece y se somete, el Señor está contigo y lucha por ti y lo saca adelante. Queremos que el Señor luche por nosotros si nosotros somos mentirosos, si somos tranzas, si somos todo eso. No, eso somos nosotros. Pero que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a obedecerle al Señor en cada faceta de nuestras vidas. Ahorita estaba hablando a las esposas, esposos también. Si tú eres el cristiano, o tú debes de ser, el hombre es el sacerdote de la casa, y como sacerdote tiene que ser la cabeza, la dirección sobre todas las cosas. ¿Y qué tienes que demostrar? Que primero es Dios. Pero que tienes como que demostrarlo con tu ejemplo. Ahora te voy a decir, podemos cambiar la opinión de los niños o de los jóvenes o de los adultos, no. Pero cuando obedecemos completamente a Dios, cuando nos sometemos a las autoridades, recibiendo el castigo que me quieran poner, de veras Dios obra. Nos estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahorita hay cosas en los medios de comunicación, en la sociedad, que son malas o que no son aceptables. Pero en esta iglesia vamos a obedecer al Señor y vamos a seguir al Señor. Te voy a decir, como el día de hoy, una de las cosas que se están tratando de hacer completamente aceptable, normal, y es el homosexualismo. Y quiero decirte, Dios ama a todas las personas. Hombres, mujeres, homosexuales. El Señor ama a todos, pero el homosexualismo es pecado. Y si por decir que es pecado, a mí me meten a la cárcel, pues que me metan a la cárcel. Me someto a mis autoridades que me puedan hacer eso, pero yo no voy a decir otra cosa que lo que dice la palabra. Ahora, y a esas personas, a todas las personas que son homosexuales, el Señor los ama.
Y si el Señor los ama, yo los amo. El homosexualismo es un pecado como cualquier otro pecado. Todos necesitamos al Señor. Amén. Pero el día de hoy, y toda la gente, no, es que tienes que estar con mucho cuidado porque no puedes decir eso. Dice la palabra de Dios que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Eso dice la palabra. Los afeminados, los que se echan hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso dice la palabra. Entonces, que eso es la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, y yo lo predico de aquí. Y predico, no es el juzgar y criticar, no, el pecado es pecado y se tiene que aún declarar para que haya arrepentimiento, para que haya perdón y haya aceptación. Pero te voy a decir algo, ahorita lo hacíamos en la adoración, que el Señor nos acepta tal como somos. El Señor acepta a todos, a los asesinos, a los rateros, a los homosexuales, al mentiroso, al enojón, a todos. Él nos acepta con todos los pecados. Amén. Pero no por esta sociedad o autoridades que se nos diga, nosotros tenemos primeramente que obedecer a Dios y someternos a las autoridades. Amén. Entonces, esa es la enseñanza para el día de hoy, de que Dios quiere que sobre todas las cosas, los valores, no es el dinero, no es el temor a que voy a ser juzgado, criticado o condenado. No, el de que yo voy a seguir al Señor. ¿En dónde? En mi casa. En mi casa, ¿dónde lo voy a seguir? En mi trabajo, ¿dónde lo voy a seguir? En mi escuela, en la iglesia, en donde quiera que esté. Tengo que obedecer al Señor en todo. Y someterme a las autoridades significa que no tengo que hacer todo lo que las autoridades dicen si es en contra de la palabra de Dios. Me someto a que ellos hagan conmigo lo que quieran, pero yo primero obedezco al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros aprendamos a hacer, a obedecer a Dios. Y de veras que se los digo sinceramente, ¿es fácil obedecer a Dios? Es más, obedecer a Dios es sufrimiento. Y aún lo dice esto la palabra de Dios. Y con este versículo termino. Dice esto. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 5, 8 dice esto: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. La obediencia se aprende con el sufrimiento. Entonces, cuando sufrimos es cuando aprendemos a obedecer. Y hay veces, si somos desobedientes, te voy a decir esto, eso significa que necesitamos sufrir un poco más, ¿sí? Para obedecer. Si el Señor Jesús, Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió, yo te puedo contar tantas cosas que yo he aprendido a obedecer por los descalabros que yo he tenido, por los errores que he tenido, por los sufrimientos que he tenido. He aprendido a obedecer. Gracias a Dios por ese sufrimiento, porque Dios nos está deteniendo. Gracias a Dios que Dios utiliza aún traumas, aún experiencias dolorosas, aún tragedias, aún enfermedades, aún diferentes cosas que están fuera de nosotros, que a través de eso aprendemos a obedecer. Pero por eso el día de hoy yo te estoy hablando con todo mi corazón. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y cuando escuches la voz de Dios, no en una forma general, en una forma específica, hablándote Dios a ti, esa es mi palabra que yo me aferro.
Fíjate, yo me aferro a palabras que yo las escuché hace como 40 años y no se me olvidan. ¿Y sabes por qué no se me olvidan? Porque Dios me habló. Hay veces que mi esposa me dice una cosa y luego me regaña porque ya se me olvidó. Sí, y muchas veces ha pasado. Pero cuando Dios me ha hablado, no se me olvida. No se me olvida. Y cuando no se me olvida, eso ha producido obediencia en mí. Por eso, si tú hay áreas en tu vida, acércate hasta que escuches la voz de Dios y vas a ver que al escucharlo vas a obedecerlo. Mira los discípulos. Los discípulos, ¿era difícil obedecer a Dios? No, porque habían escuchado, porque había sido verdadero, real, y no podían dejar de obedecerlo, aún a pesar de todas las consecuencias. Que tus valores, que mis valores, no sea el dinero, mi bienestar, mi economía. Mi valor es la palabra de Dios, es la voluntad de mi Dios, que yo a Él le sirvo.